Saludos estudiantes del curso de Programación 1. Primero que nada, darles la bienvenida a esta tercera sesión. Recordemos que el curso, al ser bisemanal, esta clase correspondería a las 5 y a las 6, de verdad, de lo que es el programa de estudios. Para el día de hoy vamos a avanzar en algunos temas sumamente importantes. Como les mencioné en la plataforma, son dos de los temas más importantes a la hora de desarrollar alguna aplicación, página web, llámese sistema en Windows, como ustedes lo quieran ver, porque es un concepto que está amarrado a lo que es almacenamiento de datos y también a lo que es bases de datos. Si bien es cierto, los arreglos como tales no son propiamente bases de datos, pero nos sirven para generar una porción de datos necesarias para que nosotros podamos manipular alguna información en memoria que después pasemos a llámese una base de datos, alguna lista, etcétera, algún objeto, perdón, de un lenguaje de programación. Entonces, por ahí la importancia de lo que son los arreglos y matrices. Vamos a ver ejemplos de ellos. Vamos a ver un poco de lo que es también los conceptos. Recordemos que para poder apreciar bien lo que es la práctica, sí es necesario también a veces echarle un ojo a la parte teórica. Entonces, por ahí la importancia, ¿verdad?, de estos temas. Vamos a empezar hablando un poco, igual en lo que va a ser la clase con ustedes. Vamos a sacar un rato para escuchar dudas, si hay algún comentario, etcétera, lo que ya hemos visto. Pero quería traer, antes de empezar el tema, dar el paso, uno de estos ejercicios que vimos aquel día. La importancia de las funciones. Por ahí a lo largo de la semana me estuvieron preguntando mucho que si sumaba, que si restaba, perdón, etcétera. Que si era ponerlo en la clase principal. No, una función es una porción de código que ustedes declaran en algún lado, por así decirlo, del código fuente. Ustedes ahí hacen toda la operación y la mandan a llamar donde ustedes la necesitan. Esa es la funcionalidad, valga la redundancia, de una función. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen en el método principal, digamos que tengan, ahorita ustedes están trabajando solo un archivo, pero un sistema son varios archivos que ustedes tienen que crear. Entonces imagínense que ustedes esa operación la hubieran hecho con algún error y tengan 50 archivos. Tienen que írselo a cambiar a todos esos archivos. En cambio, si ustedes crearon una sola función, lo que ustedes hacen es sustituir ahí el error que tengan en este ejemplo que estamos dando, y ya eso corregiría el error para todos los 50 formularios. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad?, de lo que es los datos en una función. Vamos a repasar un poco el primer ejemplo de hoy de aquellos datos que vimos para una plantilla de función. Entonces yo lo que voy a hacer es crearme un archivo nuevo. En el caso de ustedes, ya ustedes saben, crean una carpeta con su archivo. Yo voy a irlo haciendo en los mismos archivos que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para repasar? Estamos enviando datos independientemente del que sea a una plantilla de función. Eso es lo primero que estamos
trabajando lo que es el día de hoy, ¿verdad? Recordemos poner el editor siempre, bueno, en el caso mío en inglés, para que me salgan los mismos caracteres que uno selecciona en el teclado. Ahí de paso, como siempre, les pido la disculpa del ruido ambiente, ¿verdad? Y no se puede hacer mucho cuando uno tiene vecinos a la par y pues ni modo. Ahí con todo eso toca jugar. Pero bueno, vamos a tratar de minimizar el ruido ahí lo mejor que se pueda. Ok, entonces recordemos que nosotros declaramos las librerías con las que podemos trabajar lo que es el CIN, el cout y todos los comandos de entrada y salida y la librería std. Creamos lo que es el main y eso sería en esa parte de lo que es la estructura inicial de los programitas, ¿verdad? Recordémoslo siempre. Vamos a crear una plantilla. Recordemos que para crear una plantilla utilizamos la palabra template, utilizamos la palabra class y utilizamos una variable. En este caso le vamos a colocar tipo de, que es tipo de dato. Void despliegue, en este caso va a desplegar la información de tipo de dato y pues de ahí se va a llamar dato. Recordemos que esto de aquí arriba era una especie de plantilla con la que nosotros vamos a trabajar lo que es la función. Nosotros nos vamos a llevar esa función, el encabezado de la función, por así decirlo, y la vamos a trabajar aquí abajo. Aquí abajo es donde realmente y pues nosotros le damos todo lo que nosotros necesitemos. En este caso, sobre todo nada de void, vamos a decir lo siguiente: cout el dato es dato y el famoso endline, ¿verdad? Ok. ¿Qué vamos a hacer en el main? En el main vamos a declarar tres tipos de dato. Vamos a declarar un dato in, ya es similar a lo que habíamos visto aquel día. Un float, vamos a decir que es el dato 2. Recordemos que los floats son números con decimales, para decirlo ya así en palabras más sencillas. El double es una variable que me permite establecer una serie de decimales un poco más precisos o más grandes. Y un char para desplegar lo que son líneas de texto, ¿verdad? Caracteres más bien de texto. Recordemos entonces que la forma de nosotros llamar a la función es llamamos, ¿verdad? Ella tiene un nombre, nos va a pedir un tipo de dato y quién tiene ese dato almacenado y pues cada uno de los que nosotros le vamos a mandar. Dato 1, 2 y 3 y 4. Vamos a compilar a ver si no nos genera
ningún errorcillo por ahí. Ok, entonces como ustedes ven es independientemente el dato que yo le esté mandando, independientemente de ese dato, él me lo procesa. O sea, a él no le importa qué tipo de dato es, porque yo estoy creando una función que la función envía datos a una plantilla, sea cuales sean. Esos datos ustedes los pueden procesar. Entonces vean que eso es lo que yo les decía aquel día, que ustedes creaban en el ejemplo que yo les dejé de tarea para el cajero, qué sé yo, uno que controlara el ingreso, otro que controlara cuando la persona saca plata, o en el otro ejemplo el que controlara la multiplicación, otro que controlara la suma, o sea, funciones. Esas son las de la tarea de ellos, ¿verdad? Recordemos esto de acá, el get y el return, que son líneas que nos sirve para que cuando yo ejecute esto directamente desde el punto exe del que ustedes generan, no les vaya, ¿cómo se llama? No les vaya a dar ese problema de que se les cierra la ventana. Ok, hasta ahí, bueno, lo que es ese ejemplo de repaso, nada más para volver a tener ahí como claro, cada vez que nos vamos metiendo un tema nuevo, igual repasar el anterior. Lo que son funciones, ustedes podían crear funciones, recuerden, de varios tipos. Esta era una plantilla para yo poder crear una función que le envío cualquier dato, es una plantilla de función. Pero también tenemos las funciones donde ustedes pueden solicitarle datos al usuario, enviarle, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí esa es la importancia de las funciones. Vamos a dar un paso al tema ya de hoy. Teníamos para hoy arreglos, matrices y herencia, un concepto de programación orientada a objetos, que vamos a omitirlo de momento porque sería demasiado grande el video. Entonces la idea es que ustedes procesen esto, le agreguen, por así decirlo, el conocimiento anterior para el proyecto o mini proyecto que les estaré explicando. Ya para estas alturas ya saben de qué se trata. Pero bueno, básicamente ese proyecto entonces es ese sistemita que me va a permitir a mí enviar mensajes de texto y ustedes van a poder o van a tener que descifrar, por así decirlo, cuánto es el monto a pagar por ese mensaje de texto. ¿Cómo lo van a trabajar? Una de las formas de trabajarlo. Recordemos que un sistema tiene varias maneras de realizarlo. Lo que es en el caso nuestro, nosotros tenemos una pauta ahí en el documento que se les da que me están pidiendo como requisitos. Fuera de eso, lo que no venga ahí, pues ya ustedes como lo resuelvan, desde que funcione, va a ser lo importante en ese caso. Los arreglos arrays o vectores, dice así: un arreglo en C++ es un conjunto de datos que se almacenan en memoria de manera contigua con el mismo nombre. Para diferenciar los elementos de un arreglo se utilizan índices detrás del nombre del arreglo y encerrados por paréntesis cuadrados. ¿Cómo se declaran? Un ejemplo. Declaramos que vamos a tener elementos de tipo int, o sea, numéricos, seguido, ¿cómo se llama el arreglo de datos? En este caso es un arreglo que se llama vector, seguido de el tamaño que va a tener ese vector. Entonces tenemos un vector tipo numérico entero
que tiene un tamaño de 10. Esta es la forma de yo declararlo. Los vectores, recordemos que en programación se trabaja con el número 0 como principal o como inicial más bien, no el 1. Entonces los arreglos trabajan así, desde la posición 0 hasta la posición 9 en este caso, porque nuestro vector es de 10. O sea, trabajo el 9, por así decirlo, pero digamos le incluyo el 0, entonces ahí ya yo cuento los 10. Entonces es, por así decirlo, el final es n menos 1, o sea, el tamaño del arreglo menos 1. 10 menos 1 pues es 9. Los arreglos, dice así, tienen dimensiones. Arreglos de una dimensión son los primeros que vamos a ver. Un arreglo de una dimensión es una lista de variables, todas de un mismo tipo, a las que se hace referencia por medio de un nombre común. Una variable individual del arreglo se llama elemento del arreglo. Para declarar un arreglo de una sola dimensión se usa el formato general. Vamos aquí en el ejemplo a ver una representación gráfica. Ustedes en la computadora, un ejemplo, escribieron float, recordemos tipo, nombre del arreglo, en este caso se llama igual, arreglo, y el tamaño, que son 6. Ok, ¿qué creen ustedes? 6 cuadritos. Aquí ignoren de momento ese 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Hagan de cuenta que están vacíos esos cuadros, no tienen nada. Ustedes crean esos cuadritos, ustedes crean estos 6 espacios en memoria, que eso se crea en la memoria RAM, ahí está vivo, digámoslo así, cuando ustedes mandan esa instrucción. Visualmente ustedes no lo pueden ver, no es algo tangible. Pero la representación gráfica es esto que está acá, estos 6 cuadritos. Ok, ustedes le pueden enviar acá información a esos cuadritos. En este caso, como es un arreglo, se le envían el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso eso es, coincide en el ejemplo. Está hecho al propio, ¿para qué? Para que ustedes vean que si ustedes dicen que el arreglo en la posición 0, ¿qué elemento tiene? Es el elemento 1. El arreglo en la posición 2, ¿qué elemento tiene? Es el elemento 3. El arreglo en la posición 5, ¿qué elemento tiene? Es el 6. Si ustedes usaran, por ejemplo, el char y enviaran letras, pues aquí fuera A, B, C, D, F, G, un ejemplo. El arreglo en la posición 0 tendría la o en el orden que ustedes lo envíen, no necesariamente tiene que ser la del primero, eso está en cómo ustedes le envíen ese orden al arreglo. Esos elementos, vean estos cuadritos, ¿verdad? Vacíos, lo que yo les decía. La posición que tienen arriba de ellos se llama índice. Esos índices es donde yo puedo localizar en qué posición, perdón, está el arreglo. Dice así, como pueden ver en el gráfico, es un arreglo unidimensional de tamaño 10, pero el índice va del 0 al 9. Esto porque al indicar su posición se debe inicializar en 0, que fue lo que les mencioné en la diapositiva anterior. Todo arreglo está compuesto por un número de elementos. El índice es un número correlativo que indica la posición de un elemento del arreglo. Los índices en C++ van desde la posición 0 hasta la posición tamaño menos 1, que es lo que le decía, es el tamaño que tenga eso, menos 1 va a ser el último elemento de ese índice.
un elemento de un arreglo es un valor particular dentro de la estructura del arreglo. Para acceder a un elemento del arreglo es necesario indicar la posición o índice dentro del arreglo. Imaginémonos que tenemos un arreglo de 4, digamos de tamaño, 4 índices, 4 espacios en memoria que yo creé. El arreglo, posición 0 o índice 0, va a ser el primer elemento del arreglo, mientras que arreglo, índice 3, va a ser el cuarto elemento del arreglo. ¿Por qué así? Por lo que acabamos de mencionar, que empiezan desde 0. La inicialización de los arreglos pueden ser inicializados en la declaración. O sea, cuando ustedes crean una variable, los arreglos ustedes los llaman como si fueran variables también. Ustedes los declaran. Tenemos acá el ejemplo. Float, recordemos, siempre empezamos con el tipo de datos, nombre y tamaño. Float, el nombre es R y el tamaño es 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces tenemos 10 elementos, ¿verdad? Incluyendo, ¿verdad? De 0 a 9. Ya ustedes saben la historia. Al final de cuentas siguen siendo 10. Hay otra forma de declararlos. Yo puedo decir así, float, el nombre y corchetes en blanco. Y definir aquí qué elementos tiene. O sea, ese es uno, por así decirlo, entre comillas, dinámico. ¿Por qué? Porque ustedes no le están limitando qué tamaño tiene. Ustedes nada más le agregan los elementos que ustedes quieren ingresar, perdón. Lo que es INN, ese es otro ejemplo, la misma historia. Si ustedes quisieran agregar más elementos, nada más los agregan, no tienen que decir nada. Bueno, este de acá aún es mejor ignorarlo, el que dice INM, corchete en blanco y 3, porque es un arreglo de 2 dimensiones. Eso lo vamos a ver después de verlos de una dimensión, que ya se llamarían matrices. Eso lo vemos ahorita. Tenemos otro que dice echar mensaje y le enviamos el texto que nosotros queramos. Otra opción es echar saludo y les enviamos las letras individualmente. Por ahí va una pista de lo del sistema que tienen que realizar en el proyecto. Y pues, si ustedes trabajan las vocales, consonantes y caracteres especiales, los pueden enviar con char a el sistema para que luego los procesen y los comparen. A esta altura del video todavía no han trabajado los arreglos, pero ya van a ver que es sumamente sencillo y ustedes pueden adaptarlo a su mini proyecto. Tenemos un ejemplo, dice así: el siguiente programa carga el arreglo del número 1 al 9 y luego los muestra. Tenemos, ¿verdad? Un include input output string, una función, en este caso es main nada más, ¿verdad? Recordemos que las versiones de C cambian un poco, o cómo se declara, en este caso no es necesario el void. Entonces nada más declaren y pues la función main, ¿verdad? Tenemos in, recordemos tipo, el nombre del arreglo se llama número y el tamaño es 10. Tenemos otra variable que se llama i. Esa variable, ¿para qué es? Para recorrerla con una estructura que se llama for, o sea, un ciclo. Ustedes a este punto tienen que dominar bien los ciclos. Si ustedes no los dominan aún, les recomiendo echar un vistazo a los videos anteriores, inclusive hasta el concepto en lógica y algoritmos, y inclusive hasta ejemplos en internet, si ustedes no lo dominan aún. Pero no solo véanlos, háganlos ustedes, porque así ustedes pueden saber cómo funciona. Acá le estamos diciendo entonces
que me va a cargar en este primer ciclo los siguientes elementos. Cuando i valga 1 hasta que i sea menor a 11, o sea que es menor a 11, 10, ¿verdad? Vaya incrementando. ¿Qué va a incrementar acá? Va a incrementar en la posición i menos 1. ¿Cuánto valdría en la primera vuelta? Ahí recuerden que vale 1. O sea, 1 menos 1. Esto igual, obviamente no quisiera explicarlo en una pizarra, pero es más fácil subrayar. Pero ahí es con el cursor. 1 menos 1, este paréntesis cuadrado es 0. O sea, el arreglo número en la posición 0 va a ser igual. Perdón, a i. ¿Qué vale i? 1. O sea, número 0 va a ser igual a 1. Pasa el siguiente ciclo. Recordemos que los ciclos ahí van dando vueltas. Este ciclo de acá lo que está haciendo es echarle, por así decirlo, los datos en la pantalla. Entonces dice que en la posición 0 hasta que sea menor a 10 y vaya incrementándose, o sea, ¿qué es menor a 10? 9. ¿Y por qué 9? Porque el arreglo es de 10 dimensiones, o sea, de 0 a 9. Cout, número, o sea, ¿qué quiero que me muestre? Ya que está almacenado. Número en la posición 0. O sea que tal vez es un poco complejo de verlo así. Este ejemplo lo trae la diapositiva que les estoy presentando. Ya vamos a hacer uno ahí mismo en C para que ustedes lo puedan apreciar. Pero sí es bueno y entenderlos primero. Entonces, lo que es acá, me va a mostrar el número en la posición 0. Da la vuelta, hace todo lo mismo. Ahora el i, ¿qué valdría? 2. En la posición que 2 menos 1, 1. Da la vuelta, ahora va a valer 3 menos 1, 2. En la posición 2, ¿qué va a echar? El 2. Y ahí va a ir dando vueltas hasta que cumpla con llenar hasta el 9. ¿Por qué hasta el 9? Porque aquí le estamos diciendo que limite a que sean 10 elementos. O sea, y menor a 11 que es 10. Pero como es en este caso de 1 a 10 le estamos tirando acá la limitación de los elementos, estamos llegando hasta el 9. Este ejemplo de acá, hagan los ejemplos. Yo siempre les voy a instar, háganlos. Porque si ustedes nada más interpretan, sí, ahí entendí el ejemplo o medio lo entendí, ahí les va a generar un conocimiento, digámoslo, desfasado, que ustedes no lo van a tener del todo porque ustedes lo están interpretando. Asumen que funciona o asumen que como el profe lo hizo ahí, funciona. Y bueno, así está bien. Mejor ustedes digiten los ejemplos para que les queden más claros. Bueno, para declarar un arreglo de una sola dimensión, ya ustedes vieron, ¿verdad? Vuelvo a repasar, es mejor tenerlo varias veces. Tipo de dato, identificador, o sea, cómo se llama y el tamaño. Y arreglo 3, en este ejemplo, forma un arreglo de una dimensión y 3 elementos. En donde va a tener el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2. O sea, el primer, segundo y tercer elemento del arreglo. Igual, nuevamente, mucho repaso. Ya ustedes saben, ¿verdad? Cómo se declara. Pues tenemos ejemplos con char, con float, etc. Para reales, letras y números. Números enteros. Nuevamente lo vuelvo a repasar, ¿verdad? Ustedes declaran el arreglo. En este caso estamos usando la forma de que nosotros mismos le damos los valores. Y vean que se crea 1, 4, 6, 7 y 3.
cada cuadrito me va a contar con esos números. ¿Y en qué índices? En el 0, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Entonces, si yo les digo un ejemplo, ¿en qué posición está el 7? Ustedes me van a decir, bueno, profe, eso está en el arreglo número, en el índice 3. Así es que ustedes tienen que tener la asociación primero en la mente de cómo es, para que ya después a la hora de crearlo en C sea más fácil. Igual ustedes acá lo que es los caracteres de letra es la misma historia. Viene el ejercicio, dice cotidiano 1, definir un arreglo de números y sumar sus valores. O sea, vamos a crear un arreglo, le vamos a dar unos valores y los vamos a sumar. Entonces, ¿qué nos tiene que devolver eso? La respuesta para la persona, la suma de todos los elementos que creamos en el arreglo. Entonces vamos a pasar a lo que es C, ¿verdad? C++. Vamos a dejar eso, ¿verdad? Que ya sabemos que lo utilizamos. Entonces declaramos la clase principal, recordemos, el inMain. Y vamos a declarar un arreglo de tipo numérico que se llame números. A esos números lo vamos nosotros a dar la dimensión. Creamos la estructura de él, ¿verdad? Llavecitas cuadradas acá y acá ya corchetes, perdón. Se separan los elementos con coma, entonces vamos a crear el elemento 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿verdad? Tenemos esos elementos, ya creamos 5 espacios en memoria, que empiezan desde el índice 0, ¿verdad? Vamos a declarar una variable que se llama suma. ¿Para qué? Porque la suma es la que nos va a guardar ahí los datos. Este tipo de estructuras es así como marido y mujer, por así decirlo, con la estructura for. El for es la estructura que me ayuda a mí a poderlos recorrer. Si alguno lo hace con while, pues también ahí pueden jugar con eso, pero el for es como quien dice el perfecto para estas tareas. ¿Por qué? Porque vean lo fácil que es. Decimos para, declaramos, ahí mismo una variable i, o sea, el i es el acrónimo de un índice llamado a 0. Le decimos que cuando i sea menor a 5, ¿por qué 5? Dirán ustedes, bueno, no le queda 4, por lo mismo, recordemos que él empieza desde el elemento 0. Entonces el elemento 0 va a ser que al final de cuentas sean 5 elementos, contándolo, ¿Y qué más lleva esa estructura? Y más, ¿qué significa? Increméntese en 1. Hasta que cumpla esa condición, dé vueltas hasta que siga incrementándose. Suma, ¿qué va a hacer? Recordamos el comando más igual, que es sumarse a sí mismo. Es suma más el elemento números y, o sea, ¿qué va a hacer suma? Suma empieza valiendo 0. Se tiene que sumar a sí mismo más ese valor, ¿verdad? Que tiene acá. Entonces, ¿qué está diciendo él? Suma, ahorita vale 0, es igual, o se sume a sí mismo, por así decirlo, a suma, recuerden, ¿verdad? Si no se recuerdan de ese más igual, repasar, pero bueno, vamos a decirles qué es. Ese más igual es igual a decir es suma más números y, o sea, ¿qué quiere decir? Que guarde su propio valor y le sume. En este caso, número va a valer número i, posición 0. ¿Cuál es la posición 0 en el arreglo? 1, o sea, va a ser 0 más 1. Da la vuelta, suma ahora vale 1, entonces 1 más número sí, y aquí valdría 1, ¿qué posición tiene? 2. Entonces 1 más 2, 3, y ahí va, ¿verdad? Acumulándose.
Entonces de eso se trata, ¿verdad? Lo que es ese, ese for por ahí. Aquí afuera le vamos a dar la respuesta de la persona, ¿verdad? La suma de los elementos del vector es suma y inline, ¿verdad? Ordenemos los elementos, no se nos olvide, y los hacemos costumbre como los de arriba. El get para detener, si queremos solo ejecutar el punto exe y el return 0. Vamos a compilar a ver si no hay ningún errorcillo. ¿Vieron eso acá? Aprovechando que sucedió. Tienen que compilar y ejecutar, porque si no él guarda en memoria el ejemplo anterior. Ok, tenemos por ahí un problemita. Nos falta la punto y coma, perdón, de acá. Damos nuevamente. Y vamos a ver si no lo está recorriendo bien. Vamos a revisar. Ok, acá, bueno, recuerden ahorita le había quitado para mostrarles, entonces más igual. Si no, no se va a sumar a sí mismo. Lo que va a hacer ahí es recorrer las posiciones, ¿verdad? Ahora sí, suma todos los elementos y la suma del vector es 15. Entonces esa es la idea, ¿verdad? Que él recorra y se vaya incrementando. O sea, se sume a sí mismo, por así decirlo, el valor que tiene más la nueva posición. Entonces vean lo sencillo que es recorrer un for con un ciclo, un arreglo, perdón, ya no dije nada. Lo sencillo que es recorrer un arreglo mediante una estructura for. Ustedes sacan la posición nada más del elemento, o sea, lo parten en pedacitos y lo suman, lo restan, lo multiplican, lo dividen, sacan una porción de un texto, guardan un valor, lo que ustedes quieren realizar. Ven que en realidad es sumamente sencillo. Estos elementos que llaman tarea les toca a ustedes, es tarea para ustedes. Esta semana no les estoy dejando, ¿verdad? La parte que dice cotidiano no se las estoy pidiendo, les estoy dejando una sola tarea. Son 4 ejercicios en total. No quiere decir que me relaje. Entonces no voy a hacer eso, nada más voy a ver el video. No, vamos a lo mismo. Recuerden que es la formación de ustedes. Entonces hagan los ejercicios para ver cómo les quedan, que ustedes los analicen, guarden todo esto en una carpeta, que a lo largo de la carrera ojalá ustedes puedan, y si tienen que volverse a un concepto del primer cuatrimestre, del segundo, del tercero, como sea, lo hagan, pero ahí ya tienen unos ejemplos, órdenes que ustedes pueden repasar. Entonces, dice así, tarea, ejercicio número 1. Crear un programa que defina un vector de números y calcule si existe un número en el vector cuyo valor equivalga a la suma del resto de los números. Ok, voy a hacer ahí una pequeña pausa para que no se me enrede. Digamos que ustedes crearon un vector. Ese vector es 1, 3 y 2. Ustedes le insertaron esos elementos. Dice así, crea un programa que define un vector de números. Ya ustedes lo definieron, es de 3. Calcule si existe un número en el vector cuyo valor equivalga a la suma del resto de los números. Ustedes dicen, 1 equivale a sumar 3 o 2. No. 3 equivale a sumar 1 y 2. Sí. 2 equivale a sumar 1 y 3. No. Entonces ustedes, ¿qué le van a decir a la persona? Ok, le van a mostrar.
el valor de este número. Si hay un elemento que cumple con esa condición, es el número 3. O sea, ustedes le muestran eso a la persona. Profe, ¿cómo hacemos eso? Bueno, y ya yo les estoy dando herramientas de arreglo. También tienen que analizar los problemas un poquito, tratar de entrarles. Nada sirve igual que lo vayan a buscar en internet, que la respuesta, porque ahí ustedes se están engañando a ustedes mismos. Si no lo pueden hacer, intenten hasta que ya no, digamos, ya hay un punto y dicen, no es que no me entra y ya están. Recuerden, me pueden consultar a mí, yo les doy una idea, más o menos les explico, hasta les digo cómo es, pero que ya sea así como que no pudieron, ¿verdad? Entonces inténtelo. Nada de lo que les estoy dando acá no se puede realizar con lo que ya hemos visto, por así decirlo. Dice así, cotidiano 2, para ir avanzando. Definir un arreglo que solicite al usuario cuántos elementos tendrá y muestre a qué índice pertenece. Hay que a veces son un poquillo enredados de interpretar por este tipo de materia, pero ya van a ver de qué les estoy hablando. Es sumamente fácil. Definimos la misma historia. Un arreglo no sabemos qué número la persona va a insertar, entonces podemos darle un rango de datos que sea 100, un ejemplo. O sea, la persona es la que va a decir cuántos elementos va a tener ese arreglo. Básicamente es el asunto, va a decir cuántos elementos tiene el arreglo. La persona misma le va a ir ingresando esos datos y vamos a mostrar cuáles son. O sea, recogemos n, aquí declaramos n, ¿verdad? Recogemos n significa es el número de elementos que va a tener ese arreglo. Otra vez la estructura for int i igual a 0 y menor a n, porque no sé cuánto es n, no sé cuánto es lo que la persona va a ingresar, y vaya incrementándose hasta que cumpla esa condición, ¿verdad? Eso es lo que hace el for. Vemos entonces ya cada vez más lo sencillo que es y no nos asustemos a veces con la estructura. Dice, digite un número. Y sein números, no me vaya a dar error ahí, recordemos que una palabrita hace que pueda molestar. Números en la posición i. O sea, si la persona dice que va a meter 5 números, va a empezar, ok, meta un número en la posición número 0, número 1, número 2, ¿verdad? Pues para eso se trata, sumamente fácil. Vamos a escribir aquí un comentario, guardando todos los elementos al vector. Ok, ahora vamos a mostrar al usuario los elementos asociados a sus índices. Okay. Hicimos for, vemos que igual la misma historia para poder mostrarle a la persona, y pues necesito recorrer entonces.
Ahí no me va a generar error ninguno con el i, porque está fuera. Decimos cout y una especie de flechilla ahí, ¿verdad? Indicando. Y le vamos a decir qué elemento tiene. Opa. Números en el elemento i en line. Get y return 0. Y le vamos a ver si no hay ningún errorcillo por ahí. Y se digita el número de elementos que va a tener el arreglo. 3, número 2, 4, 5. Ok, ven ustedes entonces, ¿qué me está diciendo? Ok, yo le creé el arreglo. En su índice 0 usted digita un 2. En su índice 1 usted digita un 4. Y en su índice 2 usted digita un 5. Entonces vean lo interesante de ese ejercicio, para que no quede ahí la duda. Lo que le estamos pidiendo es a la persona que digite en el arreglo cuántos elementos tendrá. Acá podemos modificarle hasta los guarde y muestre a qué índice pertenece, para darle un más sentido a la idea. Entonces eso es lo que él está haciendo, guardando los elementos y decirle que a qué pertenece por ahí, ¿verdad? Vamos a pasar rápidamente al 3 para no detenernos tanto en lo que son el tema y que no se haga el video muy extenso, que eso es lo que trato de no hacer para que ustedes puedan avanzar. Dice así cotidiano 3, definir un arreglo que solicite al usuario cuántos elementos tendrá. La misma historia, ¿verdad? Los vaya guardando y muestre cuál es el mayor de esos elementos. Que eso es más parecido a la tarea. Ya por ahí vemos lo que es comparación de lo que son elementos. Recuerden que esto es un video, entonces ustedes pueden pausar el video, ir digitando, que yo de ahí pues borro los ejemplos y sigo con el otro. Ok, entonces vamos a pasar a ese ejemplito por ahí, ¿verdad? Vamos a decir lo siguiente, entonces, la misma historia. Y ustedes me dirán, profe, ¿por qué eso de 100 y n? Eso de 100 y n es porque nosotros estamos estableciendo un rango de lo que más o menos la persona pueda poner. El arreglo, digamos 100, que él va a meter 100 datos ahí. Y él puede meter más y eso modifica el tamaño del arreglo, pero como son ejemplos nada más, pues no vamos a embarrielar la cancha haciéndolo nosotros tan grande. Entonces vamos a dejar números ln, o recordemos que lo vamos a usar, y mayor, le vamos a dar un valor a 0. Le vamos a pedir a la persona entonces digite la misma historia, número de elementos del arreglo. Recogemos el dato. Vamos con el amigo for, ¿verdad? For in
I igual a 0, punto y coma, I menor a N, punto y coma, I más, abro llaves, Cout, I más 1, digite un número. Marcar esto entonces, 1, digite un número. Eso es lo que queremos ver. Ok, digite un número, in números y ese in, recuerden que era lo que hacía, meter los datos que la persona quiera y entonces. Recordemos otra estructura muy usada, o que vamos a usar acá. Si números y es mayor a mayor, recordemos que tenemos una variable arriba que se llama mayor, entonces mayor va a ser igual a números en la posición I. Y mostramos la respuesta. Cout el mayor elemento del vector es mayor ok, vamos a ejecutarlo a ver si no hay ningún error. Tenemos uno por ahí, in, recordemos para el otro lado. El número de elementos del arreglo y vamos a decirle 5. Es que 1, 2, 4, 10, 5. Dice el mayor elemento del vector es el 10. Y veamos qué pasa para explicarlo ya ahora sí bien que está creado. Entonces, ya ustedes saben esto para qué funciona. Viene arrastrado el otro ejemplo. Es para tener un rango ahí de números que puede meter el cliente. El n me va a servir a mí para determinar el número que es la persona que ingresa. Número de elementos del arreglo. Mayor me va a servir para almacenar los datos numéricos y determinar al final cuál es mayor. Tengo acá un arreglo, la misma historia, lo que muestro es en pantalla, el i más 1, recuerden que empieza en 0, 0 más 1, entonces esto es para orden nada más, el primer número que está digitando la persona. El in, que lo que recoge es en la posición i, o sea empieza en 0 y ahí va sumando lo que la persona escribió, y recordemos que es n. El valor que la persona quiera, no es que ella va a escoger ahí o limitarse ahí a 1 hasta 5, un ejemplo, él pone lo que él quiere.
Esto acá es lo que hace la magia, digamos el sí. Si, recordemos que él empieza en 0, ¿verdad? Si el elemento que está en I, en ese arreglo, en la posición 0, es mayor. Vean que en nuestro ejemplo empezamos con 1, 2, 4, 10 y 5. Entonces, número en la posición I es 1, es mayor a 0. Sí, entonces almacénese ahí. Ahora mayor vale 1. Viene en la segunda ronda y dice 2 es mayor a 1. Sí, entonces ahora mayor vale 2. Viene la segunda vuelta y dice, la tercera, 4. 4 es mayor a 2. Sí, almacénese y sigue, ¿verdad? Va a la siguiente, 10. 10 es mayor a 4. Ajá, almacénese. Y en la última vuelta, 5 es mayor a 10. No, entonces se sale. ¿Qué pasa? Y ya le muestro una respuesta a la persona. Ven que sencillo al final de cuentas es el ejemplo. Y que al principio cuando uno los ve se queda como, qué raro, ¿cómo será eso? ¿Cómo le entro? Pero son sumamente fáciles esos ejercicios. Es de darle un poquito de vuelta ahí a la cabeza, como dicen, y primero plantear. De todas formas, yo a ustedes siempre les digo, uno cuando programa, primero analiza qué es lo que tiene que hacer. No empieza ahí como de buenas a primeras a ver y cómo lo resuelvo ahí abriendo el código de un solo. Analicen primero los programas, los problemas, programas, etc. Tarea ejercicio número 2. Ese ya es para ustedes. Crea un programa que cree dos vectores, valga la redundancia, y almacene el contenido de ambos en un nuevo vector. O sea, ¿qué tiene que hacer el programa? Ustedes van a crear un vector. Este es un ejemplo, ustedes pueden usar los datos que quieran, pero traten de hacer para que se adapten más a lo que se les pide. Ustedes crean un vector 1, está aquí, digamos que compuesto de este negro, con esos elementos A, B, C, D. Crean otro vector llamado vector 2 con esos elementos F, G, H y J. Y con esos dos tienen que crear un nuevo vector que almacene los datos de todos ellos. Obviamente acá dice dos vectores, ¿verdad? Pero ahí están viendo que son 3. Tienen que crear al final un tercero que sea el que guarde los datos de todos los demás. A manera que quede así A, B, C, D, F, G, H y J. Entonces, las dejo ahí, ¿verdad? Como quien dice picando, ¿verdad? Dice así, arreglos bidimensionales. Aquí es donde crece un poquito el tema. Es el mismo, nada más que lo que cambia es un poquito su estructura. Aquí es donde hablamos que los arreglos bidimensionales se llaman matrices. Una matriz o una tabla como en Excel, por ejemplo, como las que creamos en Word, una tablita. Es ver esa misma representación. Una matriz es un vector de vectores, o también llamado array bidimensional. La manera de declarar una matriz en C++ es similar a un vector. Es la misma historia, al final de cuentas. Ya lo vemos ahí. Usted declara una matriz en C++ de la siguiente manera. Usted dice tipo, la misma historia, in, float, etc. El nombre. Pero ahora tiene dos corchetes que usted tiene que definir. En el primero usted dice cuántas filas va a tener. O sea, filas, véalo acá. Cada línea es una fila. Y en el segundo corchete usted le dice cuántas columnas quiere. Columnas, ¿verdad? Es hacia la derecha, ¿verdad? La misma historia de la teoría. La columna final es igual a n-1, o sea, el tamaño que le damos, menos 1, igual a fila.
Vean acá ejemplos de declaraciones sin números, 2 a 3, char letras, dos filas, 3 columnas y acá 3 filas, 2 columnas. Ustedes quieren agregar elementos a esa matriz. Por ejemplo, acá ustedes declaran que van a crear un arreglo con 2 filas y 3 columnas. 2 filas, vean, esta y 3 columnas, esta y esta. Ustedes pueden agregar esa información de la siguiente manera. Hay varias formas, esta es una. Abre los corchetes, pone los 3 primeros elementos que van acá en esta fila y una coma, los siguientes 3 elementos que van en la otra fila. Entonces ustedes dicen, bueno, muéstreme qué posición o qué elemento tiene en la fila 1, recordemos que empieza 0, 1, que ya estamos fila 1, columna 2, 0, 1, 2, tiene el elemento 6, fila 0, ok, columna 2, columna 0, columna 2, tiene el elemento 2, columna 1, perdón, acá, tiene el elemento 2, entonces vean que es casi la misma historia, nada más hay que tenerle cuidado a eso. A ver que el primer elemento hace referencia a las filas y el segundo a las columnas. Otra manera es la siguiente. Muchos lo hacen así. Ustedes dicen, bueno, son 2 filas. Bueno, un corchetito va a tener la primera fila y el otro corchetito va a tener la segunda fila. Igual separados por comas. Entonces, a algunos les gusta así por el orden de pensar que todo esto corresponde a esta fila y todo esto corresponde a la segunda fila. Ya a nivel de ustedes es pues, la misma historia. Ya, digamos, funciona igual. Desde que lo implemente bien no le va a dar ahí mayor problema. Dice cotidiano número 4. Hacer un programa para llenar una matriz, pidiendo el número de filas y columnas al usuario y mostrando la matriz resultante en pantalla. Es parecido a lo que hicimos hace rato con los arreglos. Donde nosotros, ¿verdad? Le vamos a pedir al usuario, ¿verdad? Que llene ahí esos datos y nosotros lo vamos a llenar. Vamos a hacer este y otro ejemplo más para no saturar mucho. Vamos a ver qué me dejo de acá. Y cambiamos un poquito. Vamos a tener un arreglo llamado números. Recordemos que ahora es una matriz, o sea, tiene filas y tiene columnas, o sea, ya no puede ser solo un elemento. Quiero un elemento que se llame filas y quiero uno que se llame columnas. Y aquí antes de empezar ya estarán tal vez algunos pensando, bueno, y el for, aquí se usan, y si usamos un for para un vector, usamos 2 fors para una matriz. Le decimos a la persona, digite el número de filas y 6 filas. Digite el número de columnas y 6 columnas. Filas, columnas, ok, estamos bien. Ok, vamos a almacenar en la
matriz los elementos. Primero que vamos a llenar son las filas, ¿verdad? Recordemos. Ok, in igual a 0 y menor a filas y más. Aquí estamos ingresando, ¿verdad? Esa columna. Decimos cout para pedirle a la persona el dato, ¿verdad? Recordemos que es la persona la que tiene que meter el elemento. Digite un número. Digite un número. Vamos a ver si... Ok, digitamos un número, una posición, ¿verdad? Y J, todavía no hemos usado él. Ok, aquí se me escapa algo. Vamos a crearle, vamos a cortar esto un momento, no se me vayan a enredar. Acá el for, tenemos que crear un for, la estructura inicial antes de hacer eso que estoy haciéndole ahí. Es un for dentro de otro for. Porque recordemos que es una matriz, no es un vector de una sola dimensión. Entonces es la misma historia, pero aquí sí tengo que cambiar el elemento, porque estoy dentro del for. Si yo le dejo esa misma ahí, me va a decir, ok, ya yo estoy usando esa variable, use otra. Entonces por ahí es la importancia. Aquí recordemos son columnas. Ya les explico bien para que no vaya a ver ahí un enredillo. Definimos primero in y, ¿verdad? Igual a 0 y menor a las filas y más. Y aquí recogemos las filas. Tenemos otra que se llama columnas. Entonces otro for dentro que se llama j igual a 0. J menor a columnas. Es la misma historia. J más. La misma historia pero con j. Ahora sí va lo que les estaba digitando ahí. Porque si no, no me tendría sentido que me agarre acá la j. Dice seout digite un número, esto es formato nada más. Iba a decir un ejemplo que me lo digite en la posición 0, 0, 0, un ejemplo. La idea es que le muestre al usuario y para que él vea bien. Y acá ya me guarda en la posición IJ. De eso es de lo que se trataba ese pedacillo de código.
Ahora vamos a... Eso que hicimos ahí arriba solo está guardando. Aquí es donde vamos a hacer. Mostrar la matriz. Mostrar ese elemento. Puedo copiar y pegar eso. Borrar esto de aquí adentro. Para aprovechar eso. Esa estructura es la misma otra vez. Y en ese for le vamos a decir cout números. O sea, que le va a mostrar lo que tiene guardado nada más. Números y J. Vemos que no nos tire ningún error de tanto enredo ahí con ese texto de el cout de arriba. Get aquí. ¿Dónde está? Hacer un poquillo más corto para que a la hora de que lo digiten no les cueste tanto. A compilar y ejecutar. A ver si no hay ningún error. Digite el número de filas, 2, número de columnas, 2. En la posición 00 vamos a digitar 1, en la posición 0, 1, 1, 3, en la posición 1, 0, 1, 2, en la posición 1, 1, 4. Entonces la matriz, lo que está diciendo, cómo lo guardó. Veamos si es cierto. En la posición 0, 0, un 1. En la posición 0, 1, un 3. Está bien. En la posición 1, 0, un 2. Y en la posición 1, 1, un 4. Está entonces... y perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Repaso nuevamente. El programa le pide a la persona que diga cuántas filas y cuántas columnas tiene la matriz. O sea, cuánto es el tamaño de esa tabla. En este primero doble ciclo, por así decirlo, se le guarda, se le pide a la persona que digite qué número va a poner en la posición, un ejemplo 00. Eso es lo que está haciendo, un ejemplo 00. Acá guarda. La persona dijo, voy a poner ahí un 2. Ahí lo guardó. Da la vuelta y dice, ok, ahora qué posición vas a poner en la 01. Ok, en la 01 voy a poner tal. Da la vuelta y ahora vuelve a incrementar el i. Ahora sí vale 1. ¿Qué posición va a poner en A1 y aquí en columna 0? Bueno, ahí voy a poner un 3 otra vez. Da la vuelta. ¿Y qué posición va a poner en A1, 1? Y la almacena. Para ese punto aquí ya está guardado todo. Pero está guardado, no lo está mostrando. Entonces acá uso ese doble ciclo otra vez aquí abajo para yo mostrarle a la persona qué hay entonces en la IJ. O sea, en la 00 me muestra el dato, da la vuelta. ¿Qué hay en la 01? Me muestra el dato. Separa. Aquí esto lo que hace es separar. Da la vuelta. Y ya me enredé. Da las 4 vueltas, perdón, en ese ejemplo que yo hice. Y ya muestra los datos. Con las matrices tienen que tener un poquillo más de cuidado, pero ustedes mismos se dan cuenta de sus respuestas viendo lo que están haciendo ahí, nada más. Ven, es sumamente fácil. Les queda dos ejercicios a ustedes y nos queda uno de cotidiano. Ese es interesantísimo. Igual, de primera entrada vean que todos han sido como, están medios pegados del techo, pero es nada más de entrar.
dice el ejercicio, perdón. Realice un programa que define una matriz de 3×3. Ya la hicimos ahorita. Hicimos matrices. Esa la pueden hacer usted hasta con, digamos, con los datos ustedes, ni siquiera pidiéndoselos a la persona. Son esos que están ahí para que el ejemplo se les adapte a lo que les pido. Y tienen que demostrar en la pantalla cuáles son los elementos en esa diagonal. Ok. No hay linealmente, digamos, de que usted puso la matriz y decía puro ojo, le puedo decir, bueno, el profe, la respuesta es 4, 8 y 5. No, que lo haga mediante un ciclo. Entonces, acá, bueno, se los iba a dejar así lineal, pero mejor que los datos los meta la persona, que los llene, como el ejemplo anterior. ¿Para qué? Para que entonces acá sí veamos funcionando realmente. Que cumpla eso, que meta esta diagonal. ¿Cómo lo hago? Bueno, y démosle un poquito de investigación. Pensemos el ejercicio. Nuevamente, no se resuelve con nada diferente a lo que no hemos usado acá. En todo lo que llevamos del curso. Voy a decirles el ejercicio 4 para ya hacer el cotidiano 5 y cerrar el video, que no se extienda más. Dice así, el último ejercicio de esa tarea. La tarea está interesante, muy enriquecedora y se las trae. Entonces no la dejen de último, no la dejen para el miércoles, perdón, antes de esta clase, porque ahí sí se les hace un mundo. Háganla con tiempo. Vean que no les estoy pidiendo que hagan las partes que dice cotidiano, que me las suban ahí. Háganme las tareas como evaluación. Dice, si realice una matriz que solicite el usuario un número de filas de colón, lo mismo de ahorita, pero que los llene con números aleatorios y me muestre cómo queda la matriz en la pantalla. Es básicamente agarrar el ejemplo que acabo de hacer y buscan en la clase anterior cómo llenar o cómo generar números aleatorios. ¿Recuerdan que hicimos un jueguillo de que había que adivinar el número? Con eso. Y ya lo tienen resuelto. Está muy fácil. Todos están muy fácil. Estos son con puros fors y comparaciones. Igual los de arriba. Estos todavía mucho más fáciles. Dice el último cotidiano. Hacer una matriz 2×2 de letras y copiar el contenido a otra matriz. Vean que acá con este ejercicio pueden tener una guía para que ustedes copien una matriz nueva. Vamos a hacerlo entonces para cerrar la clase de hoy. Me voy a dejar el main, ¿verdad? Ya ustedes saben toda la estructura, de lo que usa. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? En la principal voy a crear una matriz, pero esta va a ser de tipo char, ¿verdad? Matriz 1. Matriz 1 y va a ser de 2×2. Matriz 1, 2×2. Igual a... Vamos a usar la otra forma que les contaba, donde cada elemento tiene una fila. Él entonces va a tener A, B, C y D. Esos son los elementos de esa matriz 2×2. ¿Y qué tengo que hacer? Copiarlos y pasarlos a otra matriz. Esto le vamos a poner matriz 1. Como acá, bueno, vamos a matriz 2.
Recordemos de si los voy a copiar se los tengo que mandar a alguien. Entonces es otra matriz. Vean, así de sencillo. Pero a esta matriz yo no le voy a dar ningún elemento. La voy a usar para enviarle esos datos. Entonces tenemos, ¿verdad? Veanlo ahí, matriz 1 y matriz 2. La matriz 1 tiene los elementos A, B, C y D, que son de tipo char o carácter. Voy a crear un for igual, ya ustedes saben la historia, lo recorro. Hasta 2 porque solo el índice empieza a contar desde el 0. La misma historia, son matrices, recuerden, las matrices se recorren con 2 elementos, no hay de otra. Y aquí es donde realizo digamos que la copia. Le digo matriz en la posición I y J es igual a matriz 1, ¿verdad? Perdón, en la posición IJ es igual a matriz 2, o sea, envíelo a la matriz 2 en la posición IJ. Es la misma cosa, es como copy y pegue en los mismos índices. Y listo, eso sería esta parte de acá. Copiar de matriz 1 a matriz 2. Vean qué fácil. Y pues voy a mostrarla, ¿verdad? Para que el usuario vea. Mostrar matriz 2. Uso los mismos. Ven que es casi que copy y pegue. Cout matriz 2, porque es la que estoy mostrando, ¿verdad? Es la que tengo que demostrar que quedó copiada. Y IJ. Y le envío un salto de línea para que me divida de los elementos de la matriz en la parte de arriba con los de la parte de abajo. Pues por ahí hay un problemilla, vamos a ver. Vamos a revisarlo, ya les muestro. Ok chicos, lo que tienen acá es que me equivoqué y primero va la 2. Esa es la matriz 2 a la que tenemos que copiar, la verdad, no a la 1. Entonces le estamos más bien sustituyendo los elementos A, B, C y D a la otra. Entonces le estamos mandando datos en blanco, por así decirlo. Ahora sí. Ven, a la matriz 2 se le envía A, B y C y D. ¿Por qué? Porque es una matriz de 2 por 2, por eso queda así. Bueno, entonces hasta acá llegaríamos con esa parte, chicos y chicas. Es sumamente importante que ustedes agarren todos estos ejercicios, los repasen, los analicen, paren el video si tienen que pararlo y
y estar pendientes realmente de realizar los cotidianos. Esta vez no se los estoy pidiendo que me los envíen, pero háganlos porque es para que a ustedes les quede el conocimiento, le quede todo bien a ustedes. Entonces por ahí tratemos de hacerlo, ¿verdad? Todo eso siempre se les dice y como un consejo para ustedes, para que cada vez vayan codificando aún mejor. Entonces nos vemos la próxima clase. Próxima clase se les va a grabar un video igual, un poquito, quizás un poco más livianillo ahí. Y tienen examen. Entonces se va a realizar de la forma en que se les deja un video. Recuerden que cada clase corresponde a dos. Si esta es la 5 y 6, la otra sería la 7 y la 8. En la sesión 7 se hace el video y en la 8 el examen. Entonces quedemos así para la próxima y nos vemos la siguiente clase. Y disculpen el ruido ambiente, pero no se puede hacer mucho.